¿Qué tal, alumnos? ¿Cómo están? Este video que voy a hacer, que es repaso de la factorización, es exclusivamente para alumnos de noveno grado y para alumnos de undécimo grado. Entonces, ¿por qué para alumnos de noveno y undécimo? Bueno, explico por qué. En el caso de los alumnos de noveno, estamos viendo resolución de ecuaciones cuadráticas y uno de los métodos que vemos es el método por factorización. Por tanto, yo necesito recordar algunos aspectos de la factorización que vimos en octavo grado. Por tanto, yo sé que lo tienen fresco, solo de repasar algunos aspectos, algunas cositas ahí, y pues yo sé que van a entender muy bien la resolución de ecuaciones cuadráticas utilizando el método de factorización una vez repasando este video. Y en el caso de un décimo grado, que estamos viendo límites cuando la parte del denominador de una función racional converge a cero, es que en ese aspecto debo de saber la factorización ya. Ya en un décimo grado ya es algo que yo debo de saber. Entonces vamos a volver a repasar esa parte de la factorización para que en ambos grupos pues podamos hacerlo de una forma más fácil o podamos entender los temas de una forma mucho más sencilla y más fácil, ¿no? Por eso estoy haciendo este video adicional. Este video para el que quiere escribirlo en su cuaderno, sobre todo en el caso de un décimo grado me quiero enfocar más porque no sé cómo fue su trayectoria en ciclo. Entonces, si ustedes no recuerdan muy bien la factorización, pues sí, sería muy bueno, antes de ver el tema que estamos viendo en cálculo, que usted repasara o escribiera en su cuaderno esta parte de la factorización. En el caso de noveno grado, que yo les di clases el año pasado, en octavo, y vimos la factorización, pues ya queda dependiendo de ustedes si usted lo quiere escribir o no en su cuaderno. Pero en el caso de un décimo, yo les sugiero que por favor escriban este tema previo al tema de cálculo que estamos viendo para que tengamos una secuenciación en el contenido y no tengamos esas lagunas o esos vacíos a la hora de entender los temas, ¿no? Bien, vamos a pasar entonces a la presentación. Lo que sí vamos a ver son 6 métodos de factorización que son los más importantes, que son los que vamos a ver por acá. Vamos directamente a la presentación entonces. Y vamos a ir viendo uno por uno, viendo las características de cada uno de los métodos de factorización, de tal manera que pueda entenderse cada uno de estos métodos. El primer método de factorización es el factor común. Entonces, para poder resolver una factorización por factor común, lo vamos a hacer en pasos, ¿no? Ok, voy a leer los pasos y posteriormente aquí en la parte derecha de nuestra pizarra aquí digital, lo vamos a ir resolviendo. Dice el primer paso para la factorización, la factorización por factor común. Número uno, se encuentra el máximo factor común de los coeficientes. Es decir, voy a tener un polinomio donde yo me voy a enfocar primero que nada en los coeficientes de ese polinomio. Segundo, en las variables, es decir, en las indeterminadas. Cuando yo miro un polinomio que tiene variables, las variables también se les conocen como indeterminadas, ¿no? Al encontrar el valor numérico, pues yo encuentro el valor numérico de ese polinomio. Por eso se llaman, cuando se mira las variables de un polinomio, se llaman indeterminadas. El factor común será la o las variables que tienen el menor exponente. Entonces, volviendo a repetir, el primer paso es encontrar el máximo factor común de los coeficientes, es decir, de los números. El segundo paso es buscar las variables que son comunes, pero que tienen el menor exponente. ¿Sí? Puede ser una variable o puede ser varias variables, dependiendo cómo esté el polinomio. El número 3, el máximo factor común será el primer factor, es decir, va a ser el primer factor por el cual vamos a multiplicar lo restante. Y el cuarto paso es el otro factor se obtiene dividiendo cada término del polinomio dado por el factor. Veamos entonces estos 4 pasos cómo se evidencian en un ejemplo. El primer ejemplo es factorizar 10x cuadrado menos 15x, ¿no? Entonces el primer paso dice que encuentre el máximo factor común de los coeficientes. En este polinomio los coeficientes son el 10 y el 15, ¿no? Entonces vamos a encontrar ese máximo factor común. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con lo que ustedes aprendieron ya en la escuela para encontrar el máximo factor común. Veamos que empezamos acá con, con mitad, es decir, con 2, porque 10 es divisible por 2. Entonces me quedaría que la mitad de 10 es 5, es decir,
que al dividir 10 entre 2 me queda 5. Y vean que 15 no es divisible por 2, por tanto simplemente se vuelve a escribir. Luego analizo los números que tengo acá y me doy cuenta, siguiendo el orden, vean que empecé con 2, de acuerdo al orden deberíamos de probar con 3, para ver si alguno de estos números es divisible por 3. Evidentemente el número que es divisible por 3 es 15, ¿no? Por tanto, me quedaría 5, miren, se vuelve a escribir el 5 porque el 5 no tiene tercera, pero el 15 sí, y la tercera de 15 es 5, ¿no? Por último, estos dos números evidentemente tienen quinta, por tanto la quinta de 5 es 1, ¿no? Ahora, de estos tres números primos que tenemos acá, ¿cuál fue el único número que dividió exactamente a los números que teníamos en la parte izquierda? Evidentemente fue el 5, ¿no? Cuando calculamos la quinta de estos números, calculamos la quinta para ambos, ¿ve? La quinta de 5 es 1 y la quinta de 5 es 1. Como es el único número que dividió exactamente a los dos coeficientes que tengo acá, por tanto, el máximo factor común de los coeficientes es lo que tengo enmarcado en rojo. ¿Quién es? El 5. Ahora, si yo analizo las variables, dice aquí, ya miren que aquí acabo de completar el primer paso. Encuentra el máximo factor común de los coeficientes. ¿Cuál fue de los coeficientes? Es decir, de los números de 10 y de 15, fue 5, ¿no? Ahora bien, de las variables, vean que son las mismas variables, nada más que una está al cuadrado y la otra está elevado a la 1, ¿no? El exponente 1. ¿Cuál voy a tomar? Dice aquí que debo de tomar la variable que tiene el menor exponente. ¿Cuál tomo entre x cuadrado y x? Pues debo de tomar la x, ¿no? Por tanto, el máximo factor común va a ser 5x, ¿no? Ok. Ahora, dice que el máximo factor común será el primer factor, que es lo que vamos a escribir más adelante por acá. Pero en el cuarto paso dice que el otro factor se obtiene dividiendo cada término del polinomio dado por el factor. Es decir, cada uno de estos términos que yo tengo aquí lo voy a dividir entre el máximo factor común. En este caso es 5x. Entonces me queda 10x cuadrado, que es este término de acá, dividido entre 5x. Al hacer la división me queda 2x. ¿Por qué me queda 2x? Porque 10 entre 5 es 2 y x cuadrado entre x, eso es x. Para el undécimo, ¿por qué me queda x acá? Bueno, porque estoy dividiendo x cuadrado entre x. Recuerden que cuando tengo una división de iguales bases con distinto exponente, lo que pasa aquí es que se restan los exponentes. Recuerden que esta x aquí tiene un 1, ¿no? 2 menos 1 me queda 1. Por eso es que me queda 2x. Y voy a hacer exactamente lo mismo con el otro término que es 15x. 15x lo divido entre 5x, que es el máximo factor común. Y vean que dividimos los números. 15 entre 5 debe ser 3. Y vean que las variables se van a cancelar entre sí. X entre x me va a quedar que eso es 1, ¿no? Por tanto, me va a quedar 3 nada más. Entonces, ya factorizado, ya una vez haciendo este procedimiento, ya factorizado me queda 5x, que es el máximo factor común, y que dice aquí que el máximo factor común será el primer factor. Miren, ya tengo el primer factor por lo que me dio en la división de ellos, en el segundo factor, que es 2x, que es lo que tengo aquí, 2x. Este signo menos es el signo menos que tengo acá, menos, y la otra división que me dio 3. Por tanto, ya factorizado por factor común este polinomio, me queda 5x por 2x menos 3. ¿Habrá alguna forma de comprobar? Sí, sí existe, entonces probémoslo. Solo es de multiplicar este número que tengo acá, el primer factor, por lo que yo tengo en el segundo factor. Veamos, 5x por 2x me queda 10x cuadrado. Positivo por negativo es negativo. Y 5x por 3 me queda 15x, ¿no? Por tanto, hemos comprobado que la factorización por factor común está correcta. Bien, pasemos entonces al segundo, ¿no? Factorización por agrupación. Y eso tiene que ver mucho con la factorización por factor común. Es decir, que este es como un agregado más a la factorización por factor común. Es como ampliarlo un poquito más. Entonces veamos acá los pasos. El primer paso que vamos a hacer es que se agrupa el primer término con el segundo y el tercero con el cuarto. Es decir, vamos a tener una factorización donde van a aparecer 4 términos. Segundo paso dice, sacamos el factor común a cada grupo.
Y el tercero, la expresión obtenida contiene el factor común, por lo que se vuelve a factorizar finalmente obteniendo esta forma que tenemos acá. Es decir, que al final la factorización debe quedarme dos factores que van a ser escritos de esta forma. Veamos un ejemplo entonces para entenderlo. Vamos a factorizar xy menos cy más 5x menos 30. Entonces el primer paso dice que se agrupa el primer término con el segundo y el tercero con el cuarto. Y quiero aclarar un detalle aquí. No siempre en matemáticas es que voy a agrupar los primeros dos términos y después voy a agrupar los otros dos términos. Muchas veces hay que hacer como un movimiento algebraico ahí, mover los términos para poder sacar el factor común de cada par de términos. En este caso lo voy a explicar de esta forma para que se pueda entender, se pueda asimilar. Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agrupar los primeros dos términos, miren, xy menos ey, aquí está, más 5x menos 30, que son los otros dos términos que tengo aquí. ¿Con qué intención agrupamos? Con la intención de que a cada par de términos se le pueda obtener el factor común. ¿Ok? Entonces, analicemos el primer paréntesis. Y aquí hay un detalle. Cuando yo estoy recordando el tema anterior que era factorización por factor común, porque ahora voy a sacar el factor común a este y el factor común a este, entonces, cuando yo tengo un 1 con cualquier otro número, siempre el máximo factor común siempre va a ser 1. Quiere decir que de estos dos términos xy menos ey, de los coeficientes, vuelvo a repetir, de los coeficientes, el máximo factor común va a ser 1. Pero de las variables, si ustedes miran, ¿cuál es la variable que está repetida? Ah, bueno, eso es la y. Por tanto, de las variables va a ser y. Como ambas y tienen igual exponente, simplemente va a ser y, ¿no? Por tanto, el máximo factor común del primer paréntesis, de este de aquí, va a ser y. Ahora, en este caso de acá, sí hay que sacar el máximo factor común de los coeficientes de 5 y 30, ¿no? Entonces, veamos acá. Colocamos coeficientes 35. Miramos que el 30 es divisible por 2, por tanto me va a quedar 15 y abajo 5, ¿no? Copio el 5 porque evidentemente el 5 no tiene mitad o no es divisible por 2. Ahora voy con tercera porque evidentemente el 15 tiene tercera, me va a quedar 5, 5. Vuelvo a reescribir el 5 porque 5 no tiene tercera. Vamos ahora con quinta, me va a quedar 1 y 1. Vean que el único número que realmente dividió a los dos coeficientes fue el 5. Quiere decir que el máximo factor común de 35 es 5, ¿no? Ahora, si yo analizo las variables acá, vea que solo el primer término tiene variable. Por tanto, este grupo que tengo acá, este par de términos que tengo acá, su único máximo factor común es 5. No incluye variable porque este 30 no tiene variable. Por tanto, me va a quedar de la siguiente forma. La siguiente parte era dividir cada término entre el máximo factor común, que en este caso es 5, ¿no? Entonces 5 entre 5 es 1, me va a quedar 1 por x, porque la x me queda arriba, que por tanto me queda x. Y acá me quedaría 30 entre 5, esto es igual a 6. ¿Ok? Entonces me quedaría de la siguiente forma. Habíamos dicho que en el primer par de términos el factor común era y. Al hacer la división entre esto, lo que acabamos de hacer aquí, nada más que entre y, me va a quedar x menos 6. Y lo podemos probar. Y por x, xy, más por menos es menos, y y por 6 es 6y. Más, en el segundo paréntesis tenemos 5, paréntesis. Ahora coloco lo que nos dio una división, que es x menos el 6 que tenemos por acá. Ahora quiero que observen lo que tenemos aquí ahora. Lo que tenemos ahí ahora es que tenemos un nuevo factor común. ¿Qué es lo que se está repitiendo ahora? Lo que se repite ahora es el x menos 6, ¿cierto? Por tanto, nuestro nuevo factor común sería x menos 6. Y esos términos que tengo fuera de los paréntesis formarían otro factor, es decir, y más 5. Veamos cómo queda entonces nuestra respuesta. Nuestra respuesta queda entonces x menos 6 multiplicado por y más 5, que es la forma a la cual nosotros deberíamos de llegar. Por tanto, me quedan los dos factores. El primer factor es x menos 6 por y más 5.
Esto que acabamos de hacer entonces se llama factorización por agrupación, que es como un agregado más de la factorización por factor común. Bien, siguiendo entonces ahora la factorización por diferencia de cuadrados. Veamos los pasos de este tipo de factorización. Primer paso, obtener la raíz cuadrada de ambos términos, y segundo paso, obtener el producto de la suma por la diferencia de las bases de los cuadrados. Esta es la factorización más sencilla que existe, ¿no? Y las características son realmente dos. ¿Cómo identificar cuando es factorización, una factorización por diferencia de cuadrados? Bien simple. Es que resulta ser que siempre van a existir solamente dos términos. Ambos términos deben de tener raíz cuadrada exacta. Vuelvo a repetir, van a haber dos términos, esos términos tienen raíz cuadrada exacta. Y tiene que haber en medio de esos dos términos, como lo podemos ver acá, tiene que haber una diferencia, es decir, un símbolo de resta, ¿no? Veamos un ejemplo. Tenemos el ejemplo 9x cuadrado menos 16. Si yo analizo cada término tiene raíz cuadrada exacta. Veamos por qué. La raíz cuadrada de 9x cuadrado me va a quedar que es 3x, porque la raíz cuadrada de 9 es 3, y la raíz cuadrada de x cuadrado simplemente es x, ¿no? Por tanto me queda 3x. Y la raíz cuadrada de 16 me va a quedar que es 4. Por tanto, ambos términos tienen raíz cuadrada exacta, cumplen con la primera característica. Y la segunda característica, como pueden ver, es que tienen que haber en medio de esos dos términos una diferencia. Por tanto, es una diferencia de cuadrados. Ahora, la diferencia de cuadrados es que estos términos que tenemos por acá van a ir en dos paréntesis como lo tenemos aquí. En el primer paréntesis iría el primer término sumado con el segundo término, como lo tenemos acá, multiplicado, otra vez el primer término, pero ahora ya no va a ir sumado, sino que va a ir restado el segundo término. Por tanto, la factorización es 3x más 4 por 3x menos 4. ¿Sí? Esta es una de las factorizaciones más sencillas que existen. Veamos la siguiente, factorización por suma o diferencia de cubos. Entonces, la factorización por suma o diferencia de cubos es muy similar a la factorización por diferencia de cuadrados, nada más que allá eran cuadrados y aquí son cubos. Para poder hacer la factorización por suma o diferencia de cubos, pues yo voy a emplear básicamente estas formulitas que teníamos acá, ¿no? Entonces, los pasos, ¿cuáles van a ser? El primero es obtener la raíz cúbica de cada término, y este será el primer factor. Es decir que en la diferencia o suma de cubos también voy a tener dos términos, pero con la aclaración de que en esos dos términos tienen que tener raíz cúbica. Ya no es raíz cuadrada, sino que es raíz cúbica. Y el segundo paso es, para obtener el segundo factor, se eleva al cuadrado la primera raíz menos el producto de las dos raíces más el cuadrado de la segunda. Entonces lo que estamos diciendo es esto. Cuando tenemos la suma de cubos, a cubo más b cubo, es igual a más b multiplicado por a cuadrado menos a por b más b cuadrado. Es decir, que la forma de factorizar sería esta forma de acá, ¿no? Bien, veamos entonces el siguiente ejemplo. Tenemos acá, vamos a factorizar 8x cubo más 27. Lo primero que debemos de hacer es que a ambos términos vamos a sacar la raíz cúbica, ¿no? Y la raíz cúbica de 8x cubo va a ser 2x. ¿Por qué 2x? Bueno, porque la raíz cúbica de 8 es 2 y la raíz cúbica de x cubo es x. Y la raíz cúbica de 27, ese valor es 3. Por tanto, ambos términos tienen raíz cúbica exacta. Si yo sigo aquí la fórmula, dice que estos dos términos van a ser el primer factor. Entonces me va a quedar 2x más 3, que es lo que tenemos en el primer factor. Es decir, 2x más 3. Esto va a estar multiplicado por lo siguiente. Me dice a mí que el primer término va a ir elevado al cuadrado. Es decir, el 2x va elevado al cuadrado, menos el primer término, que en este caso es 2x, aquí, el primer término, multiplicado por el segundo término, que es 3, más el segundo término, que en este caso es 3, elevado al cuadrado, tal como aparece en la fórmula. Por último, vamos a resolver esta parte de aquí de las operaciones indicadas que tenemos acá, volviendo a reescribir el primer factor. Entonces nos quedaría de la siguiente forma ya factorizado. 2x más 3, que es el primer factor, multiplicado, fíjense bien, 2x al cuadrado, eso va a ser 4x al cuadrado, menos 2x por 3 es 6x,
más 3 al cuadrado, que eso es 9. Por tanto, la factorización por suma de cubos me queda 2x más 3 por 4x cuadrado menos 6x más 9. Bien, continuando entonces con la factorización. Ahora llegamos a la factorización de trinomios de la forma ax cuadrado más bx más c, donde el valor de a, es decir, el valor del coeficiente que acompaña a la variable cuadrática, es 1. Y aquí vamos a tener una serie de pasos para poder resolver una factorización de trinomios. Ahora, la palabra trinomio, esto que está aquí, ya implica que deben de existir en ese polinomio tres términos. Vuelvo a repetir. La palabra trinomio implica que en ese polinomio van a existir tres términos como aparece aquí en la forma. Ax cuadrado más bx más c. Aparecen tres términos. Aclarando entonces para este tipo de factorización que el valor de a que yo tenga aquí, este valor de a tiene que ser un valor de 1. ¿Ok? O simplemente cuando aparece solo el x cuadrado. Significa que a la par del x cuadrado hay un 1, ¿no? Y los pasos que vamos a ir haciendo son los que tenemos acá. Vamos a leerlos acá. El primer paso. Primero escribiremos el polinomio como dos factores. Es decir, vamos a abrir dos paréntesis, donde al inicio de cada paréntesis vamos a escribir la x, ¿no? Es decir, que esta x cuadrado que tenemos aquí la vamos a descomponer, x cuadrado como x por x, ¿no? Esta x y esta x son las que aparecen acá. El segundo paso, escribir el signo del segundo término en el primer paréntesis y para obtener el signo del segundo paréntesis, efectuar una multiplicación de signos del segundo y tercer término respectivamente. Es decir, que multiplicaríamos este signo que teníamos aquí por este signo de acá, ¿no? El primer signo que iría en el primer paréntesis es el signo del segundo término y el segundo signo del segundo paréntesis es la multiplicación de este signo por este signo. Y por último, buscamos dos números que sumados obtengamos el segundo término y cuyo producto obtengamos el tercer término, de tal manera que debe de conservarse los signos de ambos términos. Veamos entonces todos estos pasos que están acá en un ejemplo. El ejemplo que tenemos es x cuadrado más 5x más 6. Entonces, siguiendo los pasos, el primer paso sería entonces abrir dos paréntesis donde al x cuadrado lo vamos a escribir como el producto de dos factores, x y x, ¿no? En ambos paréntesis. El segundo paso es escribir los signos. Veamos aquí. Vean que este signo que yo tengo aquí de positivo se escribió en el primer paréntesis y este otro signo que tengo acá sale de multiplicar el signo del segundo término por el signo del tercer término. Más por más, eso es más. Ahora yo debo de buscar, en el último paso, dos números que al multiplicarse, o dos factores que al multiplicarse obtenga 6 y que al sumarse obtenga 5 positivo. ¿Cuáles son las posibilidades para obtener 6? Bueno, analicemos. Tenemos la multiplicación de 3 por 2, evidentemente 3 por 2 es 6. Pero también podríamos tener la opción de 6 por 1 porque 6 por 1 es 6. Probando el primero. Vamos a probar de tal manera que estos dos números al multiplicarse me dé 6 y vamos a probar que al sumarse estos dos números me dé 5, ¿no? Si se cumple con esos dos criterios, entonces los términos o los coeficientes que tendríamos que colocar acá serían 2 y 3, pero vamos a probarlo. 3 más 2 es 5, cumple con este, y 3 por 2 es 6, cumple con este. Por tanto, los dos números que irían dentro de los paréntesis serían el 2 y el 3. Quiere decir que esta factorización me quedaría x más 2 multiplicado por x más 3. Bien, y vamos a hacer un segundo ejemplo, porque aquí ambos serán positivos, pero ¿qué pasa cuando aquí tengo un negativo y aquí tengo un positivo? Veamos, el primer paso dice que vamos a abrir dos paréntesis donde vamos a colocar el x cuadrado como el producto de dos factores de x, x por x. Luego vamos a escribir este signo en el primer paréntesis y en el segundo paréntesis va a ser la multiplicación de este signo por este otro, ¿no? Menos por más me va a quedar menos. Entonces me va a quedar x menos, que es este menos, y el signo que sale en el segundo paréntesis es la multiplicación de este signo por este otro, es decir, menos por más da menos. Posteriormente vamos a buscar dos números que al multiplicarse entre sí obtenga 12, ¿no? Y que al sumarse obtenga menos 7. Veamos cómo. Evidentemente 4 por 3 me va a quedar que eso es 12, pero en términos de suma me va a quedar menos 3 menos 4.
Ahora, ¿de dónde salió el menos? Bueno, porque aquí yo tengo menos y aquí tengo menos, ¿no? Entonces me va a quedar menos 3 menos 4 es igual a menos 7. Al multiplicarse menos 3 por menos 4, eso va a ser positivo 12. Por tanto, cumple con los dos criterios. Por tanto, ya factorizado me quedaría entonces que x menos 3 por x menos 4. Y ya cumplimos entonces con la factorización de trinomios de la forma ax cuadrado más bx más c, donde a es igual a 1. Veamos entonces la última factorización. Ahora es la factorización siempre de trinomios, pero de la forma donde ax cuadrado más bx más c, donde a es diferente de 1. En el caso anterior, el coeficiente que teníamos aquí era 1, ¿no? Pero ahora este número que vamos a tener aquí va a ser diferente de 1. Veamos los pasos. Por cierto, a este método también, ya que no recordaba esto que se movió, se le llama el método de tijeras. Al menos es una forma de que el alumno recuerde siempre el método que empleamos, ¿no? Bien, el primer paso. Dice, primero disponemos los factores del primer término y los factores del tercer término. Segundo paso va a ser, efectuamos una multiplicación cruzada de los factores para poder obtener el segundo término del polinomio. Y el tercer paso, colocar en forma de factores la solución encontrada del paso anterior. Veamos entonces cómo resolver con este tipo de factorización. Aquí tenemos el polinomio 6x cuadrado más 7x menos 3. Entonces, ustedes observan aquí que ahora el valor que acompaña a la variable cuadrática es diferente de 1, es decir, ya no es 1, sino que es 6. Cuando sucede esto, entonces, dice el primer paso que disponemos los factores del primer término y los factores del tercer término. Es decir, me voy a ir a los factores de los extremos, así como lo estoy marcando en estas flechas, y voy a encontrar los factores para 6x cuadrado y para los factores de menos 3. Es decir, dos números o dos términos que al multiplicarse obtenga 6x cuadrado. Evidentemente, si usted multiplica 2x por 3x, eso le va a dar 6x cuadrado. Y para encontrar menos 3, si usted multiplica 3 por menos 1, eso le va a dar menos 3. Bien, entonces eso conlleva el primer paso. El segundo paso dice que efectuamos una multiplicación cruzada, por eso que se llama método de tijeras, porque lo que hacemos es hacer una multiplicación cruzada. 2x por menos 1, eso me va a dar menos 2x. Luego 3x por 3. 3x por 3, eso me va a dar 9x. Hacemos una suma algebraica aquí. Menos 2x más 9x, eso me va a quedar 7x. Vean que obtengo el segundo término como dice el segundo paso. Dice para poder obtener el segundo término del polinomio. De tal manera que como obtuvimos el segundo término, por tanto, los factores quedarían de la siguiente forma. Por tanto, la respuesta sería 2x más 3 y vean que cómo se colocan los factores, se colocan de forma horizontal. Es decir, voy a tomar esta parte de aquí, 2x más 3. ¿Por qué tengo el más aquí? Porque evidentemente el 3 es positivo. Me queda 2x más 3 multiplicado por 3x menos 1, que es lo que tenemos acá, ¿no? De forma horizontal. Por tanto, 6x cuadrado más 7x menos 3, factorizado me queda 2x más 3 por 3x menos 1. Y para terminar ya con los métodos de factorización, vamos entonces a hacer un segundo ejemplo. El segundo ejemplo es 3x cuadrado menos 5x más 2. El primer paso es que me voy a los extremos y vamos a sacar los factores de 3x cuadrado y de 2. ¿Cuáles serían esos factores? Bueno, del primero me quedaría x por 3x y para 2 me quedaría menos 1 y menos 2. Ahora dirán, ¿de dónde salieron los negativos acá? Bueno, es que por conveniencia, fíjense bien, el término que tengo en el centro es un valor negativo, a diferencia con el primero que era positivo. Entonces, por conveniencia me sirve colocar a este 2 que es positivo en sus factores como dos factores negativos, porque no estoy alterando en nada este número. Usted dice menos por menos, eso me da más, y 2 por 1 es 2. Por tanto, no estoy alterando en nada a este número. Al hacer la multiplicación cruzada, vamos a hacer x por menos 2, me va a quedar menos 2x. Y al multiplicar 3x por menos 1, me queda menos 3x. De tal manera que al hacer la suma algebraica, miren que tengo una suma de igual signo, por tanto se copia el signo y se van a sumar los números, me va a quedar menos 5x, que es el término central que andábamos buscando, que en este caso es menos 5. Por tanto,
Ya factorizado me quedaría, miren, de forma horizontal, x menos 1, que es lo que tenemos acá, multiplicado por 3x menos 2, que es lo que tenemos por acá. Bien, jóvenes, este video que estoy haciendo adicional es un video que sirve de repaso tanto para los alumnos de noveno como para los alumnos de undécimo. Vuelvo a repetir, los alumnos de undécimo sí me gustaría que lo escribieran en su cuaderno, me mandaran evidencias de fotos del mismo, y con los alumnos de noveno lo dejo a la libertad de ustedes. Si quieren escribirlo o no quieren escribirlo, observar el video. Si usted olvidó algún método de factorización, pues aquí en este video corto que estoy haciendo, pues resumimos rápidamente lo que nosotros vimos el año pasado como un repaso. Bien, jóvenes, aquí terminamos este video. Cualquier duda, estoy a su disposición y nos vemos hasta el siguiente video.